Unos 50 días después del fallecimiento de Guhara, se produjo un hecho que aún es un misterio. Alguien robó la caja fuerte que estaba en la casa. En un principio se pensó que podía ser un ladrón cualquiera que quiso entrar a robar la casa, pero comenzaron a surgir muchas dudas que hacían pensar que no fue un robo regular. Las dudas cobraron más fuerza luego de que se publicara el documental de BBC acerca del escándalo de Burning Sun y el rol valiente que había tenido Guhara en el esclarecimiento del caso. Ella ayudó al periodismo a dar con la identidad de un eslabón fundamental. Tras conocerse esto, realmente se comenzó a sospechar que ese ladrón podría esconder mucha información. El programa de SBS Unanswered Questions realizó una investigación sobre el caso. Tristemente, la actriz y cantante Guhara falleció el 24 de noviembre de 2019. El 13 de enero de 2020, su hermano, otros familiares y amigos que estaban en la casa se retiraron. La casa quedó vacía. Esa noche, madrugada de 14 de enero, 16 minutos después de la medianoche, alguien cruzó la medianera. Y esto fue captado por una cámara de seguridad. Luego este individuo tapa la cámara con una hoja de árbol y ya no se puede visualizar nada más. 14 minutos después, a eso de las 12:30 de la madrugada, se puede observar a este individuo intentando entrar por la puerta principal. Toca varias veces la cerradura electrónica, pero al no lograr desbloquear, se retira. Estas son las únicas dos imágenes que quedaron grabadas por las cámaras de seguridad sobre el ladrón. Si bien la casa tenía más cámaras y los edificios contiguos tenían también cámaras de seguridad, lamentablemente el hermano se dio cuenta del hurto de la caja de seguridad bastante tiempo después y no pudieron recuperar el material. ¿Y cómo habría ingresado? La hipótesis es que habría entrado por una puertita del primer piso que daba al lavadero, que funcionaba como un depósito. Muy pocas personas sabían de la existencia de esa puerta e inclusive sus íntimos nunca habían entrado por allí. El tema es que ese ladrón solo se llevó la caja de seguridad, dejando intactas otras pertenencias valiosas que tenía Hara, inclusive relojes de marca. Este fue el primer indicio que hizo pensar que tal vez no era un ladrón cualquiera. Había venido por la caja fuerte. Evidentemente su móvil principal no era llevarse cosas de valor. ¿Y qué había en esa caja fuerte? Documentos, contratos, títulos de propiedad, cartas y 6 celulares que Hara había usado. ¿Será que era alguien que sabía que la caja contenía esos celulares y el contenido que había allí lo comprometía? Hola, soy Jenny y esto es Jenny Channel. Te invito a suscribirte al canal con la campanita. Otro detalle. El ladrón se dirige a la puerta principal y parece tocar los números como si conociera la contraseña. ¿Y cómo sabía que justo esa noche no había nadie? ¿Que el hermano se había ido? Todo esto hizo pensar a los investigadores de que podría tratarse de un conocido de Hara, pero no pudo avanzarse en la investigación porque no hubo más evidencias. Tras el documental de BBC, la producción de Unanswered Questions decidió reflotar esta investigación convocando a los peritos más importantes de Corea del Sur. Primero se preguntaban a quién le podría interesar el contenido de los celulares. ¿Los involucrados en el caso Burning Sun? ¿Qué hay de su exnovio con quien estaba en una batalla judicial por haberla filmado ilegalmente y extorsionado? Lo cierto es que los registros de esos celulares usados podrían coincidir cronológicamente con hechos que involucraron a cualquiera de esas personas. Y había alguien en ese círculo de Burning Sun, de apellido Juan, que era también amigo de Hara. Y él reveló un detalle impactante. Según este Juan, habló con Hara ese 24 de noviembre de 2019. Y Hara le había pedido verlo, pero él no pudo ese día. Y al día siguiente se enteraba de la triste noticia. Bueno, el objetivo principal fue identificar a ese ladrón. Los expertos indicaron que sería un joven de 20 a 30 años, de unos 1,70 m y pico de altura. Se identificó que tenía un arito en la oreja izquierda y unos anteojos que serían algo así. Y estimaron que podría ser miope. Con inteligencia artificial intentaron recrear lo más posible y le pusieron color a las imágenes con el fin de que alguien pudiera reconocerlo.
También le pidieron a un experimentado detective que dibuje un identikit de este personaje y el resultado fue este. El programa pide a la población aportar datos sobre ese rostro, si les parece conocido, si creen haber visto en algún lugar. Ahora, esos 6 celulares, ¿saben qué? Se los había llevado el hermano, quien había abierto la caja fuerte. Y como los celulares tenían claves, todavía no los pudo desbloquear, dijo él. Comentó que está en manos de un técnico de confianza. Así que ese ladrón se llevó una caja fuerte prácticamente vacía. Otro detalle final. Ese ladrón, al parecer, no sabía cómo funcionaba la cerradura electrónica de la puerta principal porque un experto notó un detalle que a la mayoría se le escapó. Se lo nota a tientas con la cerradura, como que no sabía cómo desbloquearlo, porque claro, es un tipo de cerradura especial que requiere el tacto simultáneo de 4 dedos para desbloquear. De modo que la conclusión de los peritos es que probablemente se trató de alguien que fue encomendado por otra persona que sabía de la clave de la cerradura, pero claro, este individuo en sí nunca pareciera que utilizó la cerradura. De todos modos, algo que aportó el hermano de Jara es que él había cambiado la contraseña de la cerradura. Vamos a ver si alguien de la audiencia reconoce el identikit y tal vez próximamente tengamos alguna novedad. De hecho, en el programa Unanswered Questions se le habló en cámara a ese ladrón, diciendo que se entregue y que revele quién lo mandó, porque eso podría disminuir su pena en la justicia. Después de que se publicara el identikit, comenzó a circular en redes la especulación de que ese perfil tendría un aire de psico. Bueno, la agencia de Psico negó categóricamente, reaccionó rápido y dijo que va a iniciar acciones legales. En este programa se volvió a destacar la valentía de Gu Jara, quien tuvo un rol clave en la identificación de la autoridad policial que encubría los delitos en el caso Burning Sun, ya que había persuadido a su amigo Choi Jong-un a confesar quién era esa figura. Otro detalle que dicen algunos medios es que horas antes de su fallecimiento, Jara habría puesto la frase "tengo miedo" en una cuenta privada de redes sociales donde solo estaban sus allegados. Bueno, habrá que ver si los investigadores arman el rompecabezas. Jingus, gracias por estar ahí. Y cuídate que eres súper valioso o valiosa. Te quiero. 사랑해요. Nos vemos en la próxima. 다시 만나요.